En esta rueda pretendemos hacer balance del periodo de sesiones, hoy a último día de julio. Antes de acabar este curso, queríamos hacer una valoración de la situación política a raíz de todo lo que ha ocurrido en este periodo de sesiones. Como todo el mundo sabe, en este periodo de sesiones se ha producido una moción de censura, un cambio de gobierno por la puerta de atrás, sin pasar por las urnas, del señor Sánchez con los separatistas y los populistas. Y a día de hoy nos encontramos con una situación, a nuestro juicio, peor todavía de la que teníamos. En primer lugar, empezando por la crisis separatista en Cataluña, nos hacemos una pregunta. ¿Estamos hoy mejor de lo que estábamos hace 2 meses cuando el señor Sánchez llegó a la Moncloa? Pues nuestra sensación es que no. Y la realidad y los hechos dicen que no. Hoy tenemos una situación con un clima de intimidación a jueces, a fiscales, a cargos públicos, a muchos catalanes que no son separatistas, que están cada día defendiendo la democracia, la Constitución y la ley, y sufren un clima de intimidación. Y ante esto, precisamente por la sociedad entre Sánchez y los separatistas, el Gobierno y el presidente actual miran hacia otro lado. No defienden a esos catalanes que están defendiendo la ley y la Constitución. No hemos escuchado al señor Sánchez pronunciarse sobre todos estos acosos a jueces, a cargos públicos. Nos hace falta sentir el aliento también del Gobierno, de las instituciones en Cataluña, y no lo estamos viendo. Ciudadanos, cuando el señor Rajoy y el señor Sánchez, cuando el PP y el PSOE pactaron levantar el 155, se opuso. Como ustedes recuerdan, Ciudadanos quería extender el 155 en una serie de materias precisamente para que no pasara lo que estamos viendo. Pero el PP y el PSOE, el bipartidismo, negociaron y levantaron el 155 sin querer aplicar otra vez la Constitución. ¿Qué tenemos hoy? Cuentas descontroladas en la Generalitat de Cataluña, las embajadas vuelven a estar abiertas atacando los intereses de España, más millones de euros para la propaganda en TV3, purga en los Mossos d'Esquadra, acoso y derribo a jueces, fiscales y cargos públicos en las calles, en las ciudades, en los restaurantes, en sus domicilios a los catalanes constitucionalistas, y al señor Torra y al señor Puigdemont decidiendo cada una de las cosas que suceden en España, desde quién es el presidente de Televisión Española hasta si se aprueba el techo de gasto o los presupuestos. Esto es un resumen de hechos de lo que tenemos hoy. Por tanto, la situación en Cataluña está yendo camino al lugar de donde venimos, camino a la insumisión, camino al golpe a la democracia, camino, en definitiva, al separatismo y no camino al constitucionalismo. Por eso, nosotros consideramos que es un grave error, una irresponsabilidad, que el señor Sánchez ponga en manos de los separatistas a todos los españoles, ponga en manos nuestras políticas económicas, impositivas, de regeneración, de techo de gasto, de Radio y Televisión Española, las ponga en manos de los que quieren liquidar España. Yo lo resumiría con una frase. No se puede gobernar España con los que quieren liquidar España. Es así de sencillo. A nadie se le ocurriría en su sano juicio depender de los que quieren liquidar España para gobernar España, salvo a un presidente temporal, desesperado por llegar al poder. Lo que no consigue en las urnas lo quiere conseguir en los despachos. Por tanto, el ambiente de intimidación, el levantamiento del 155, la situación a la que nos ha llevado este momento, creemos que es un error y una irresponsabilidad. Y por eso seguimos defendiendo la aplicación de la Constitución, seguimos defendiendo lo que el PP y el PSOE negaron. Acuérdense cuando le pedimos que aplicaran el 155 y no lo quisieron hacer otra vez. Y es muy sencillo, con una mayoría parlamentaria, con un Gobierno que lo proponga, podemos negociar en qué competencias, por ejemplo, supervisión de las cuentas públicas, por ejemplo, cerrar embajadas contra los intereses de España en el extranjero, por ejemplo, hacer cumplir las sentencias judiciales en materia de símbolos separatistas en las calles, ¿no? Y en esta materia, por ejemplo, a mí me gustaría que el Gobierno de España limpiara las calles, las plazas, las playas y las instituciones de símbolos ilegales. Hemos leído una sentencia judicial hace poco que nos da la razón a aquellos catalanes que defendemos que el espacio público es neutral, que es de todos, ¿no? Y si el espacio público es de todos, ¿por qué vemos plazas enteras llenas con cruces amarillas separatistas? ¿Por qué vemos cómo se utilizan las instituciones, por ejemplo, el balcón de la Generalitat, con pancartas que dicen que España es una dictadura? ¿Cómo pretendemos tener un espacio de todos si es un espacio excluyente, un espacio que deja fuera a más de la mitad de catalanes? Bueno, pues todo esto está sucediendo con el visto bueno de la delegación del Gobierno de España, y nosotros, si el Gobierno no lo hace, lo haremos. Hay gente que está voluntariamente retirando propaganda ilegal de las calles, de las plazas, de los pueblos, y lo vamos a hacer hasta que el Gobierno lo haga.
porque es insoportable vivir un ambiente de intimidación y a la vez de ocupación excluyente del espacio público. El espacio público es de todos y, por tanto, tiene que ser neutral. Ya basta de esteladas colgadas en los ayuntamientos, ya basta de propaganda separatista en las calles y pueblos y ciudades de Cataluña, ya basta de que los catalanes constitucionalistas no puedan, en definitiva, compartir en mismas condiciones con el resto de catalanes el espacio público. Esto es lo que está sucediendo, es la cruda realidad, aunque a algunos no les guste escucharlo, aunque no les cuadre con su aritmética parlamentaria, pero es la cruda realidad. Por otro lado, en el ámbito económico y presupuestario, nos hacemos la misma pregunta. ¿Estamos hoy mejor que hace 2 meses? Y la respuesta es no. Tenemos unos presupuestos del 18, que fueron unos buenos presupuestos, con bajada de IRPF para los que cobran menos de 18.000 euros, unos presupuestos con incremento de pensiones al IPC, unos presupuestos con más permisos de paternidad, con complemento salarial, con apoyo a las familias entre 0 y 3 años sus hijos en edad escolar. En definitiva, unos presupuestos que ayudan a la clase media trabajadora, unos presupuestos que alivian el bolsillo de los españoles. ¿Qué nos encontramos ahora? Bueno, pues un anuncio de una subida de 8 impuestos por parte del señor Sánchez para disparar el gasto, para contentar a los varones territoriales de su partido y otros, para que le den a la máquina del gasto, pero ya sabemos cómo acaba España cuando le das a la máquina del gasto sin cuadrar las cuentas. Acaba con subida de impuestos primero y finalmente con un disparo del gasto que acaba proponiendo y provocando más déficit público. Por tanto, no compartimos la receta agotada, la receta obsoleta del señor Sánchez. Gastar más, subir los impuestos y solucionarlo todo metiéndole la mano en el bolsillo a los españoles no es para nosotros un camino a seguir. El camino a seguir era el camino que estamos intentando rectificar de la legislatura anterior. Con la mayoría absoluta el PP subió los impuestos, hizo recortes y, en cambio, con la mayoría simple, con el pacto de investidura con Ciudadanos, hubo un giro más social para la clase media en esas políticas expansivas para bajar impuestos y para ayudar a las familias. Ese es el camino que queremos seguir y, por tanto, nos parece que la derrota, el fracaso de Sánchez en el techo de gasto demuestra que ni tiene mayoría parlamentaria para hacer esas políticas, ni, desde luego, ese es el camino a seguir. Así que, en materia presupuestaria, el 2018 fue un año de buenas noticias en términos de impuestos o en términos de ayudas a la clase media, pero el señor Sánchez quiere que el 19 vuelva a ser un camino de malas noticias para la clase media trabajadora. Y, finalmente, en el campo de la regeneración, la pregunta es, ¿hemos avanzado en Radio y Televisión Española? ¿Hemos modificado el sistema para escoger al fiscal general del Estado? ¿Hemos conseguido que los nombramientos en el CIS o en paradores o en correos sean objetivos o por meritocracia? Pues la respuesta es no. Hemos conseguido más dedazos. El señor Sánchez ha puesto a dedo y rompiendo el consenso del concurso público. Está en marcha el concurso público y, en paralelo, han puesto a una presidenta a dedo sin pasar por el concurso público. El señor Sánchez ha puesto a dedo a un miembro de la ejecutiva del PSOE al frente de las encuestas del Gobierno, de encuestas del Estado. Por tanto, imagínense qué objetividad vamos a tener. Y el señor Sánchez está nombrando a dedo a gente del aparato de su partido para gestionar, por ejemplo, paradores o correos. Nosotros ya le avanzo que hoy vamos a registrar una batería de comparecencias, entre ellas a todos estos señores. Queremos saber qué sabe el señor López de hoteles, qué sabe el ex jefe de gabinete de Sánchez de correos, qué saben algunos de los nombramientos más allá de ser del aparato del partido o de personas amigas y conocidas del señor Sánchez. Esa no es la manera de cambiar la administración pública. Hay que recordar que la administración pública no se ocupa, se gestiona. Y el señor Sánchez, como ha hecho el PP, igual, los dos hacen lo mismo cuando llegan al poder, ocupan las instituciones, colonizan las instituciones, pero no gestionan de manera independiente y con mérito y capacidad. Por tanto, vamos a registrar hoy una serie de comparecencias de todos esos nombramientos a dedo del señor Sánchez para saber exactamente cuál es su mérito, si es que lo tienen, más allá de ser amigos del señor Sánchez, para estar al frente de empresas públicas o de instituciones como el CIS. Por tanto, en regeneración, la ley electoral bloqueada por el PP y el PSOE. El PP y el PSOE no quieren que los votos valgan igual, no quieren listas abiertas, no quieren, en definitiva, modernizar y hacer más justo nuestro sistema electoral. La Fiscalía se ha vuelto a nombrar a dedo por el señor Sánchez, como lo hizo el señor Rajoy, y nosotros queremos que se nombre por una mayoría reforzada del Parlamento. Nos tumbaron esa ley el PP y el PSOE. Dedazos en el CIS, dedazos en Televisión Española. En definitiva, de regeneración ni está ni se le espera por parte del bipartidismo, ¿no? Son hijos de lo mismo, son parte de lo mismo, de un sistema que le gusta nombrar a dedo y no le gusta el mérito, que le gusta el sistema electoral actual, que les gusta, en definitiva, que todo siga igual. Y, por otro lado, finalmente,
En la actualidad, los últimos acontecimientos que tenemos, también de final de periodo de sesiones, es evidentemente un problema, que es esa crisis migratoria que estamos viviendo, ¿no? Evidentemente, nosotros somos partidarios de tener una legislación clara. Si hay que reformarla, se reforma. Si hay que hablar con los demás partidos, lo hacemos, para que quede claro que la inmigración regular, la inmigración legal, es necesaria en cualquier país próspero. La gente que viene a trabajar a nuestro país, la gente que viene de manera ordenada, que viene a cumplir las leyes y a buscar un porvenir en España, tiene que ser capaz de trabajar en nuestro país, tiene que ser capaz de llegar a nuestro país. Por tanto, hay que regular claramente la inmigración legal y regular, pero también hay que decir claramente que la inmigración ilegal, que las mafias, que aquellos que pretenden vulnerar el Estado de Derecho no tienen, desde luego, cabida en nuestro ámbito legal. Y eso no es en España, eso es en todos los países del mundo, y algunos países del mundo, como Canadá, por ejemplo, están haciendo un sistema muy interesante por el cual priman la inmigración legal y trabajan duramente contra las mafias y contra la inmigración ilegal. Y eso es lo que nosotros queremos para España. Más allá de aspavientos, de populismos, de buenismos, hay que huir de los extremos, hay que huir de las polémicas para buscar soluciones. Y ya les anuncio que Ciudadanos hoy, después de esa visita que hicimos ayer a Ceuta, junto a la Guardia Civil, la Policía Nacional, personas que nos enseñaron, en definitiva, cuál es la situación día a día, no solo cuando hay un asalto de 600 personas cada día en Ceuta o en Melilla, en otros lugares de España, algunas soluciones, algunas propuestas para que el Gobierno cambie su política. Y vamos a presentar hoy mismo una PNL, una proposición no de ley, para que el Gobierno actúe. En primer lugar, ayer, hablando con la Guardia Civil y la Policía, nos manifestaron la incapacidad, con los recursos humanos actuales, de hacer frente a la crisis migratoria. Se estaba hablando de un incremento de entre el 25 y el 30% de las plantillas. Hay, francamente, incapacidad desde el punto de vista humano. Eso, por tanto, va a ser una de las peticiones, incrementar la dotación de efectivos para que puedan hacerlo. Ayer anunciaba el ministro 20 guardias civiles. Yo estuve ayer en el perímetro de Ceuta, son 8 kilómetros, 200 metros. Desde luego, con 20 guardias civiles no vamos a hacer nada. Por tanto, necesitamos una dotación mayor, concreta, específica y un refuerzo para que aquellos que hacen cumplir la ley no sufran, en definitiva, las consecuencias de la falta de recursos humanos. Segundo, infraestructuras. Ayer nos comentaban también guardias civiles y policías que algunas infraestructuras están quedando obsoletas en el control de la valla, en el control de los recursos. Hoy en día hay infraestructuras aplicadas con la tecnología, con mejor y mayor eficacia, que pueden mejorar esas infraestructuras para controlar la inmigración ilegal. Por tanto, mayor dotación de recursos humanos, mejorar e invertir en infraestructuras para que podamos hacer frente a esa presión migratoria. Y el tercer punto es el apoyo incondicional, explícito, a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Porque algunos políticos irresponsables se dedican a señalar y a atacar y a criticar a los guardias civiles y a los policías. Yo estuve ayer en ese segmento, en ese sector donde hubo el asalto de casi 1000 personas que iban organizadas. Me decía literalmente el comandante, en este caso el coronel de la Guardia Civil, que iban organizados como un ejército de manera militar para trabajar con radiales, para tirar cal viva a nuestros agentes, para organizarse, en definitiva, en ese asalto de manera ilegal y de manera organizada. Bueno, pues para que estos agentes puedan hacer frente a eso necesitan también recursos, infraestructuras y apoyo de sus gobiernos y de sus instituciones. Desde luego, yo se lo manifesté en nombre de Ciudadanos, pero sería bueno que el Parlamento también diera un apoyo explícito a ese trabajo, porque a veces algunos quieren hacer equidistancia entre los que incumplen la ley y los que hacen cumplir la ley. Uno puede tener la voluntad de cambiar las leyes, lo que no puede tener la voluntad es de quebrantar las leyes. No es lo mismo reformar que quebrantar. Y, desde luego, los que defienden nuestras leyes hay que apoyarles con recursos, con infraestructuras, pero también públicamente, y es importante hacerlo. Por tanto, ese será el contenido de nuestra PNL, actuar inmediatamente para esos flujos migratorios que están llegando. Y, finalmente, también vamos a incluir un punto para pedirle al Gobierno que abandone las ocurrencias, que abandone los anuncios sin soluciones, porque en política migratoria hay que ser muy responsables. Cada gesto, cada palabra, cada silencio puede ser interpretado por mafias ilegales que están esperando el momento para engañar a muchísimas personas que están sufriendo, que están pasándolo mal, para intentar justamente quebrantar las leyes en España y para intentar sacar tajada. Y esas mafias ilegales están atentas a lo que dice cada gobierno y a lo que hace cada gobierno. Y, desde luego, igual que criticamos la irresponsabilidad del Gobierno de Italia, cerrando los puertos y dejando a la gente jugándose la vida en la puerta de entrada a Europa, también es verdad que España tiene que ser responsable. Y lo que son anuncios, lo que son ocurrencias, luego acaban siendo problemas en un futuro, y es lo que estamos viendo, ¿no? Estamos ya
por encima de los 20.000 inmigrantes ilegales este año. Con las cifras que tenemos actualmente podemos batir el récord desde 2006. Estamos hablando del incremento prácticamente más alto en los últimos 12 años, en la media del año, y, por tanto, hay que tomarse muy en serio este problema. La inmigración regular, insisto, es necesaria. La inmigración ilegal es un problema que hay que gestionar y no hay que hacerlo solo desde Madrid o Bruselas, que también, en política, hay que pisar el terreno, hay que escuchar a los ciudadanos, hay que escuchar lo que pasa en esas ciudades españolas. Lo digo porque a veces da la sensación de que hay ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? Y que lo que pase en Ceuta o pase en Melilla o en Algeciras o en las playas de Cádiz o en cualquier lugar de España, a veces es ajeno más allá de los debates teóricos o de salón. Bueno, pues más allá de los debates de salón está la realidad que sufren y viven miles de personas. Por tanto, si no queremos que el populismo llegue a España como llegó a Italia, los partidos democráticos, los partidos europeístas, los partidos responsables, tenemos que intentar poner soluciones y no mirar hacia otro lado, no negar la realidad simplemente con ocurrencias o con buenismo. Y, finalmente, más allá de este final, digamos, de trayecto con esta crisis migratoria que lamentablemente vamos a vivir estos días, también quiero decirles, no puedo dejar de hacer balance sin hablar de lo que está sucediendo aquí, en las calles de Madrid o en las calles de Barcelona o en las calles de otras ciudades, con esa huelga de taxis, ¿no? Ya les anuncio que hemos pedido la comparecencia del señor Ábalos, que tiene que darnos explicaciones de qué está negociando y qué está ofreciendo a ese sector del taxi. En primer lugar, lo primero que quiero dejar claro es que el bipartidismo no ha puesto soluciones al tema. El PP y el PSOE han llegado hasta aquí, hemos llegado hasta aquí, porque no han querido abordar la reforma y la conversión de un sector que viene con regulaciones de los años 80, 90, que tuvo una regulación, una apertura con una ley de Zapatero precisamente sobre las VTC, y nosotros lo que queremos es modernizar ese sector, abrirlo a nuevos modelos de negocio compatible con la competencia leal en igualdad de condiciones. Y eso merece un debate y merece una negociación entre los diferentes agentes del sector, entre los del taxi y también con las VTC. ¿Qué hizo el Gobierno Rajoy? Nada. ¿Qué hizo el Partido Popular? Nada. Básicamente, meter la cabeza debajo del ala ante el problema, como hizo con la Estíbar, exactamente igual, y se le pudrió el tema. ¿Qué estábamos viendo en el PSOE? ¿Lo mismo o peor? Nos hemos enterado por la prensa, y por eso pedimos la comparecencia, que el señor Ábalos y el señor Sánchez están proponiendo trocear la legislación nacional en 17 legislaciones. ¿Alguien se piensa, si ya tenemos una situación complicada con una legislación nacional, con unidad de mercado, con una legislación que viene precisamente en aplicación de normativa europea, ¿alguien se piensa que esto se soluciona dejando que Colau haga su normativa y que Carmen haga su normativa, o que las comunidades cada una hagan lo que quieran y tener una especie de mapa troceado del sector del transporte público? Pues yo creo que no. Por tanto, nosotros nos oponemos a que la solución sea tirar la pelota a otro tejado, en este caso municipal o autonómico. El tejado es el tejado europeo y el tejado nacional. Y tiene que haber una solución nacional en aras de una armonización europea. Y eso al señor Sánchez, aunque le dé pereza, aunque sus socios de investidura, en este caso de moción de censura, no le apoyen, tiene que asumir que no puede hipotecar más un sector que ya está bastante complicado. Por tanto, ya avanzo, y le preguntaremos al señor Ábalos cuando comparezca, pero ya avanzo que Ciudadanos no va a apoyar una normativa troceada a 17 o a 50 en un problema nacional y europeo como este. Hay que abordar, hay que coger el toro por los cuernos, hay que sentarse a dialogar, pero también a negociar y a decirles a los diferentes agentes que aquí va a haber un nuevo marco legislativo donde taxis, pero también VTCs y otros nuevos modelos de negocio van a tener que competir, pero eso sí, en igualdad de condiciones. Que todo el mundo tenga igualdad de condiciones, que se flexibilice seguramente algunas de las cosas que tienen que cumplir y algunas de las burocracias a las que están sometidas los taxis desde hace años, pero también en igualdad de condiciones que todo el mundo pague impuestos, seguridad social, en definitiva, que compitan en igualdad y que los consumidores, que son los grandes olvidados de este asunto, también tengan derecho. Lo digo porque estamos hablando del sector del taxi, estamos hablando de las VTCs, ambos tienen intereses legítimos, pero yo me pregunto, ¿y los consumidores dónde están? ¿Y los ciudadanos españoles que pueden elegir o no coger un taxi o coger un autobús o coger una VTC, dónde quedan? ¿Y dónde quedan los derechos de los ciudadanos que estos días están viendo bloqueadas las ciudades y también les gustaría coger un taxi o les gustaría coger una VTC sin que haya riesgos, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que hay que ser valientes, estamos en el siglo XXI y, desde luego, los consumidores también importan. Importan los taxistas, importan las VTCs, pero importan también los derechos de los consumidores, que están siendo, a mi juicio, los grandes olvidados de este asunto.
los grandes olvidados. Hay millones de consumidores que al final son los clientes de los taxis y los clientes de las VTCs. Y, desde luego, la violencia no es un camino. Utilizar la violencia, como hemos visto, no es un camino. El derecho a huelga es eso, es el derecho a huelga, en este caso patronal. El cierre patronal es un derecho, muy bien, pero también está el derecho a coger un taxi o una VTC, el derecho a circular por tu ciudad o el derecho a que no te agredan cuando coges un transporte público, ¿no? Por tanto, creo que estamos llegando a límites que no se pueden permitir y el Gobierno debería actuar porque una minoría, que es verdad que no son todos los taxistas, es una minoría concreta, pues está manchando la imagen de todo un sector y además está bloqueando ciudades en plena llegada de turistas al segundo país con más turistas del mundo, que es España. Así que creo que el Gobierno tiene que asumir este tema. Si el PP no lo hizo, le toca hacerlo al Gobierno. No vale ser Gobierno solo para hacerse fotos, no vale hacer el Gobierno solo para coger el avión oficial. Hay que ser Gobierno también para ir a Ceuta, hay que ser Gobierno también para solucionar los problemas en el sector del taxi y dar la cara. Y esto es lo que no estamos viendo con el señor Sánchez, que se esconde ante los principales problemas de España y se hace fotos de cara a la galería sin soluciones para esos problemas. En definitiva, para acabar, creo que la situación lamentablemente no es mejor que la que teníamos, que no era fácil, con un Gobierno en minoría del Partido Popular, con mayorías difíciles para sacar las leyes, pero había una mínima estabilidad parlamentaria que hoy ni siquiera tenemos. Por eso, la conclusión es que el señor Sánchez tiene que pisar con los pies en el suelo, tiene que pisar la realidad y saber que esta legislatura está en los minutos de descuento. Que no alargue más la agonía, que no alargue más los minutos de descuento. Se acabó esta legislatura. No hay leyes, no hay ni siquiera techo de gasto, no hay mayorías parlamentarias estables. Estamos en manos de Torra, en manos de Puigdemont. Todo lo que salga esta legislatura va a estar condicionado por populistas o por separatistas. ¿De verdad queremos, por ejemplo, trocear la legislación de los taxis o de los VTCs en 17 o en 50 para que esté contenta la señora Colau o el señor Pablo Iglesias? ¿De verdad? ¿Esa es la solución para el modelo de transporte público del siglo XXI? ¿O de verdad queremos que en Cataluña sigan avanzando los separatistas o que intimiden a la gente sin ninguna consecuencia? ¿Eso es lo que queremos? Bueno, pues esta es la consecuencia de un Gobierno débil, de un Gobierno sin votos, de un Gobierno que no ha pasado por las urnas, de un Gobierno sin escaños y de un Gobierno sin mayorías y sin proyecto. Así que le pido al señor Sánchez que estos días de vacaciones que tendrá, que reflexione y que asuma la realidad, que convoque elecciones para tener un Gobierno fuerte, que convoque elecciones para tener una mayoría parlamentaria estable, que convoque elecciones para que España no esté en manos de Torra, de Rufián, de Puigdemont o del señor Iglesias. Esa es la conclusión. No podemos seguir por este camino. Yo creo, incluso que lo saben, que están atrincherados en la Moncloa, pero saben perfectamente que este camino no conduce a ningún lugar. Así que lo mejor que le podía pasar a España, dentro de esta inestabilidad, es que podamos escoger a un Gobierno fuerte, pasar por las urnas, que los españoles decidan quién es el presidente del Gobierno, quién es el Gobierno, quién es la mayoría parlamentaria, y a partir de ahí hacer las reformas que España necesita. El pacto educativo, la reforma de la justicia, el sistema electoral, la lucha contra la corrupción, nuestro modelo laboral. ¿Dónde están las grandes reformas de España? ¿Alguien piensa que este señor Sánchez, con 84 escaños, va a hacer alguna de estas reformas? ¿De verdad nos creemos que esas reformas van a salir en estos minutos de descuento? Yo creo que no. Por tanto, creo que lo mejor es convocar elecciones y salir con un Gobierno fuerte, con mayoría, con un pacto para una legislatura estable que pueda hacer las reformas que España necesita. Cada día que pasa de esta legislatura en los minutos de descuento es un día perdido para hacer las grandes reformas que este país necesita y, sobre todo, para hacer frente a la crisis separatista en Cataluña, que condiciona los derechos y libertades de la mayoría de catalanes y quiere poner en jaque la soberanía nacional y la unión de todos los españoles. Así que, cuanto antes tengamos un Gobierno fuerte, cuanto antes pasemos por las urnas, antes podremos ponernos manos a la obra para solucionar los verdaderos problemas de España. Y muchas gracias. Estoy abierto a cualquier pregunta que quieran realizar. Buenos días, señor Rivera. Quería preguntarle por dos cosas. Una, según el barómetro de La Sexta, el 57% de los ciudadanos españoles es partidario de un adelanto electoral. Quiere una interpretación y si cree que esto se puede mantener en el tiempo. Y dos, he perdido el tema. Ah, sí. No sé si está usted diciendo que se vuelva a implantar el artículo 155 o simplemente está denunciando que se levantará demasiado pronto. En cuanto a lo primero, bueno, pues lo he dicho en mi intervención anterior. Más allá, aparte de lo que digan las encuestas, que parece que es mayoritario en todas las que se produce, más allá de eso es que necesitamos un Gobierno fuerte. Y, por tanto, yo creo que los españoles están viendo que esto está agotado, que no va a ningún sitio, que están los minutos de descuento y que lo único que puede pasar
es que cada política pública nacional esté condicionada por Torra, Puigdemont o Iglesias. Por tanto, la mejor manera de evitar eso es que tengamos un gobierno fuerte y una mayoría parlamentaria estable. Así que, bueno, en este caso coincido con esa mayoría de españoles que creen que hay que pasar por las urnas. Yo creo que un gobierno, además, tiene que tener autoridad moral para actuar. Y creo que este gobierno, su pecado original, más allá de sus políticas y de sus errores, además es el origen del gobierno. Un origen que no quiere pasar por las urnas, un origen que esquiva la voluntad popular y un origen que se apoya y tiene como socios a aquellos que quieren liquidar España. Por tanto, yo interpreto de esa manera esos datos que usted comenta, que más allá de encuestas creo que es una realidad bastante palpable, que los españoles quieren que cuanto antes podamos decidir entre todos quién es el futuro presidente, el futuro gobierno y, sobre todo, que la mayoría no dependa de aquellos que quieren liquidar España. Respecto al tema del 155, efectivamente nosotros, recuérdenlo, cuando Rajoy y Sánchez se reunieron y pactaron no levantar el 155, no volver a aplicar otro, nosotros le pedimos al señor Rajoy que aplicara el 155 en algunas materias, por lo menos, ¿no? Por ejemplo, el control de las cuentas públicas. A mí no me parece normal que ante el desafío que está planteando Torra, que está volviendo a gastar dinero en esas embajadas, que está volviendo a poner más millones de euros en publicidad, en este caso en propaganda, en la televisión pública, que no cumple las sentencias judiciales, que tiene el espacio público ocupado de manera excluyente, creo que el control de las cuentas públicas o cerrar esas embajadas o no permitir que se destine dinero, que no se contrate a más gente, por ejemplo, en esas embajadas, ¿no? ¿Cómo puede ser que la delegada del Gobierno de la Generalitat en Bruselas sea una persona fugada de la justicia española? Es que esto lo estamos permitiendo, esto es lo que está permitiendo el señor Sánchez. Yo, la verdad que me parece surrealista que el delegado de un gobierno, que es Estado, porque al final es Estado, sea un prófugo de la justicia, no sé. Es que al final es como si ponemos al Dioni al frente del Banco de España, ¿sabes? Es que una cosa como no tiene mucho sentido, ¿no? Por tanto, creo que tenemos que ser claros. No puede haber una prófuga de la justicia en un lugar del Estado y no puede haber una embajada trabajando cada día para dinamitar ese Estado con dinero público. Por tanto, sí, la respuesta es nosotros hubiéramos extendido en algunas materias el 155, lo dije en Moncloa cuando me reuní con Rajoy, lo pienso hoy porque los hechos demuestran que eso es lo que está sucediendo. Lamentablemente, el PP y el PSOE pactaron levantar el 155, no quisieron volver a hablar de eso, pero visto lo visto, y a las alturas que estamos creo que el tiempo nos da la razón y que estos señores, lejos de colaborar con el Estado de Derecho, con la Constitución, la lealtad institucional no existe. Si yo voy a una reunión, en este caso con el presidente Torra, y resulta que me encuentro en la puerta, como se tenía que encontrar Inés Arrimadas, una pancarta que dice que en España hay presos políticos o que hay exilio, pues evidentemente no hay lealtad institucional. Si me encuentro embajadas abiertas en el extranjero trabajando cada día contra España, pues no hay lealtad institucional. Por tanto, el diálogo solo se puede producir si hay respeto a la legalidad y lealtad institucional. Y de momento, por mucho que le cueste entender al señor Sánchez, no lo estamos viendo, ¿no? Sí, me gustaría saber cuál es, en su opinión, el papel que tendrían que tener las fuerzas de seguridad en este tema de la huelga del taxi. Estamos viendo bloqueadas esas principales arterias de las grandes ciudades. Ayer mismo una asociación de taxistas de Madrid daba las gracias a los agentes de la Policía Municipal por haber colaborado en la organización, que habían bloqueado el Paseo de la Castellana. No sé si usted... ¿Cuál es el papel que cree que tienen que tener en este tema? Bueno, como le decía, el derecho a huelga es un derecho constitucional, pero tiene límites, ¿no? Y eso es lo que tienen que decir los jueces y lo que tienen que decir los agentes, ¿no? Yo, desde luego, no me dedico a la movilidad, ni soy agente de movilidad, ni tampoco estoy al frente de ningún mando policial, pero a mí me parece, como ciudadano y como consumidor también de ese tipo de taxis o de transporte público, que creo que lo lógico es dar unos servicios para que la gente en libertad también pueda usar los taxis o las VTCs, ¿no? La huelga es un derecho, pero suele haber unos servicios que permiten que los ciudadanos puedan usarlos. Lo que estamos viendo, por parte de una minoría, por suerte, digo por suerte porque son pocos, pero lo están haciendo, es intimidación. Hemos visto intimidación y escenas de intimidación a conductores y también a consumidores, ¿no? Por tanto, insisto, el derecho a huelga existe y hay que garantizarlo, pero eso tiene que ir acompañado de unos límites para que los consumidores y los ciudadanos puedan libremente también moverse por la ciudad. Y en ese sentido, más allá del caso concreto, yo creo que el Gobierno de España, insisto, cuanto antes plantee una regulación abierta, una regulación moderna, una regulación europea, antes solucionaremos esto. Nosotros apoyaremos al Gobierno si el Gobierno está dispuesto a afrontar con valentía lo que no hizo el Gobierno anterior. El Gobierno del señor Rajoy, el Gobierno del Partido Popular, no quiso abordar este debate, se puso la venda en los ojos y aquí tenemos el problema. Bueno, pues este Gobierno no puede copiar lo que hizo el señor Rajoy, no puede copiar lo que hizo el Partido Popular, creo que tiene que ser valiente. La legislación, precisamente, que tenemos nacional viene de un Gobierno socialista y, por tanto,
Sería muy extraño que ahora el Gobierno socialista liquidara la legislación que hizo el PSOE en materia de transporte público. Nosotros, en ese sentido, creemos que hay que compatibilizar los diferentes competidores dentro, insisto, de un espacio de competencia leal, de competencia en igualdad de condiciones. Eso no se soluciona prohibiendo licencias, eso se soluciona regulando y poniendo condiciones a esas licencias. Lo digo porque la petición que está llegando de algunos sectores es que prohíban modelos de negocio distintos, que se prohíba que alguien pueda tener como consumidor el derecho a escoger en qué transporte va. Y yo creo que la prohibición no es la solución. La prohibición es un error y lo que tenemos que hacer es regular la incorporación de esos nuevos modelos de negocio, de esos nuevos modelos de transporte. Quiero recordar que Ciudadanos se quedó solo en la abstención porque no estábamos de acuerdo con el parche que hizo el Gobierno anterior. Partido Popular, Partido Socialista, Podemos miraron hacia otro lado y validaron lo que se está demostrando que era un error hace poco en el Congreso. Nosotros no estábamos en esa posición, le dijimos al Gobierno que afrontara el debate, ¿no? Y luego quiero poner el dedo también en un tema que me preocupa. Me preocupa ver a gobernantes populistas haciendo promesas populistas que saben que o son imposibles de cumplir o van en contra de la regulación europea. Desde luego, ver a la señora Colau, no sé cuántos habla, yo soy muy prudente y le he dicho no soy agente de movilidad, no sé cuántos habrá la señora Colau de eso, pero que la señora Colau plantee la prohibición de un modelo de negocio y quiera pedir las competencias para las ciudades, ¿eso qué quiere decir? ¿Que cuando haya cambio de gobierno en Barcelona volveremos a otra regulación? ¿Eso quiere decir que vamos a ir a 50 modelos regulatorios en un modelo que tendría que ser europeo? De verdad, esas promesas pensando solo en el populismo, en ganar votos, sin pensar en el futuro de la movilidad en nuestras ciudades, es un error. Yo siento decirlo, pero es que la movilidad también ha cambiado. Hoy en día solo hay un 40% de jóvenes que se sacan el carnet de conducir porque usan otros métodos de transporte y se mueven de otra manera. Y, por tanto, si todos esos VTCs y taxis fueran, por ejemplo, coches que no contaminaran o coches eléctricos y, además, la gente, en vez de comprarse un coche, utilizara ese tipo de transportes, tanto taxis como VTC, si fuera más flexible el mercado, igual trabajaríamos mejor contra la contaminación, por ejemplo. Y no lo estamos hablando. Este es un asunto principal en las grandes ciudades. Bueno, pues en vez de hablar de la contaminación o de pensar en el futuro, hay políticos hablando solo de hacer promesas populistas, pensando en cómo contento o no a un taxista o una VTC. Yo creo que ese es un error porque eso son políticas irresponsables. Sí, buenos días. Sobre dos cosillas de actualidad. Ha hablado bastante de que la tecnología debería ayudar en la valla y que ha quedado obsoleta. Me gustaría saber qué tipo de tecnología nueva podría evitar un asalto como el del jueves pasado. Y segundo, ¿qué ofrecería exactamente Ciudadanos al sector del taxi para que cesara en su huelga? Porque sí que la competencia va a ser más libre, pero la gente que tiene licencias han costado 200.000 euros. ¿Cómo se...? Bueno, en cuanto a lo primero, sin dar detalles muy estratégicos de lo que nos comentó ayer la Guardia Civil, entenderán también que nos pidieron alguna prudencia en esto. Estuvimos viendo cómo funcionan, cómo trabajan, cómo intentan detectar esos asaltos, esos grupos, pero evidentemente hay tecnología que te permite no llegar al asalto en el momento del asalto, cuando ya están en las vallas o dentro, sino que te permiten llegar antes. Y ese tipo de tecnología, pues evidentemente existe, evidentemente se puede aplicar. Y lo que nos piden... Bueno, usted interprételo como quiera, intente que yo también estoy explicando bastante más de lo que hace el ministro, con lo cual entiende que pregúntele al ministro también qué piensa hacer, ¿no? En todo caso, entienda lo que le decía. Creo que hay infraestructuras, inversiones que pueden ayudar a detectar cómo se organizan estos asaltos. Me comentaban ayer el coronel de la Guardia Civil que habían llegado literalmente 1000 personas de golpe sin ningún previo, lógicamente, conocimiento. Cuando llegas a esa situación con pocos guardias civiles, pues es muy complicado frenar a 1000 personas en esa situación y además con las legítimas ganas de intentar pasar por parte de la inmigración ilegal. También hay otro tema, la colaboración con Marruecos, también lo comentaban ayer, ¿no? Es fundamental esa coordinación. Nos dijeron que hay una relación fluida con los policías marroquíes, con el ejército marroquí, pero casualmente, por ejemplo, en este asalto, pues en ese momento justamente no estaba el ejército marroquí en esa parte de la valla, ¿no? Bueno, pues seguramente tendrá explicación, pero es verdad que la colaboración entre policía española, Guardia Civil y policías marroquíes son fundamentales. Por eso yo sí que soy partidario de tener una buena relación con el Gobierno de Marruecos y especialmente para ayudar a frenar esos grupos de inmigración ilegal, esas mafias que se organizan y, desde luego, no lo vamos a hacer solos, lo tendremos que hacer con el Gobierno de Marruecos de la mano y por eso es importante que el Gobierno de España visite también al Gobierno de Marruecos. El señor Sánchez decidió
cambiar esa lógica habitual en la que el presidente de España solía ir a Marruecos en su primera visita. Bueno, pues yo creo que visitar lo que está sucediendo en Ceuta, visitar al Gobierno de Marruecos en un momento como este sería necesario y, por tanto, le pido al Gobierno que actúe, que esté al pie del cañón, en el terreno, visitando una parte de la valla, pero también seguramente en esas relaciones con el Gobierno marroquí, porque tenemos que colaborar sí o sí. Me preguntaba. Sí, bueno, yo creo que cuando tú haces una reconversión de un sector tiene que haber un periodo de transición y tiene que haber seguramente compensaciones. Efectivamente, hay taxistas que en un sector pues muy burocrático, un sector con muy poca flexibilidad, han tenido que pagar 150, 180.000, 200.000 euros por una licencia. Y eso, evidentemente, si cambia la regulación, cambia los modelos de negocio, pues tiene que tener alguna transición con ese sector. Pero, insisto, tiene que haber una transición, no una prohibición. Y yo creo que la petición de prohibir todas las licencias de otros modelos de negocio ni es viable, ni cuadra con el modelo europeo y, desde luego, menos a 17 o a 50, ¿no? Por tanto, nosotros le pedimos al Gobierno que negocie cuáles son las condiciones de esa transición del sector del taxi para que vean compensados sus ingresos o sus inversiones, ¿no?, en las licencias. Yo entiendo que, además, como consumidor también, y conozco el asunto también de primera mano, entiendo perfectamente que esas inversiones, ese miedo, en definitiva, a perder lo que has invertido existe. Y, por tanto, yo creo que ambas partes tienen parte de razón, unos en querer tener un modelo de negocio y otros en querer tener una compensación o algún tipo de futuro en ese negocio. Pero, insisto, la prohibición no es una solución viable y, desde luego, legislar a 17 o a 50 me parece todavía un mayor error. ¿Qué tal? Buenos días. Me gustaría preguntarle si se reprocha a usted personalmente o a su grupo algo de lo ocurrido durante la moción de censura, dadas las lecturas que ha habido de que Ciudadanos fue, digamos, otro de los grandes perjudicados por ese movimiento, al margen del PP, que obviamente perdió el Gobierno. Y luego me gustaría preguntarle, en clave de futuro, qué objetivo se plantea para después de las vacaciones y si le gustaría o se plantearía reunirse con el señor Pablo Casado, que es el nuevo líder del PP. Gracias. En cuanto a lo primero, volvería a votar en contra de esa moción de censura con las dos manos, viendo sobre todo lo que está sucediendo, ¿no? Ni nuestro modelo económico es compatible con la subida de impuestos del PSOE, ni nuestro modelo territorial y de firmeza democrática en Cataluña es compatible con mirar hacia otro lado, como está haciendo Sánchez, ni nuestro modelo de regeneración es compatible con lo que hacía el PP y con lo que ahora hace el PSOE, de dedazos, de cargarse el concurso público en Televisión Española, de nombrar a dedo al fiscal, de dedazos en empresas públicas. Por tanto, los 2 meses que hemos visto constatan que, efectivamente, Ciudadanos no podía apoyar al Partido Socialista y a populistas y nacionalistas en la misma votación, en la misma moción. Y eso sí, si hubiera cedido el señor Sánchez a negociar una fecha para ir a elecciones, pues seguramente hubiera sido distinto. Pero el señor Sánchez nos dijo y se ha demostrado que él, a pesar de que lo dijo en la rueda de prensa, no quería ir a las urnas, quería atrincherarse en la Moncloa. Por tanto, lo que ha sucedido hasta ahora, intentando ser lo más autocrítico posible, vuelvo a repetir, votaríamos en contra de aquella moción que no era la solución. La solución era pasar por las urnas, como piensan, por cierto, la inmensa mayoría de españoles. En cuanto a reunirme con líderes políticos, por supuesto, estoy abierto a cualquier diálogo o reunión con los partidos constitucionalistas. Lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo, más allá de la división, crisis o cambio de caras en otro partido. Así que, en este caso, lo haremos con cualquier partido constitucionalista que nos lo solicite, porque creo que, más allá de las discrepancias, en el futuro, y creo que lo he dicho antes, hablando de gobiernos fuertes y de mayorías constitucionalistas, los constitucionalistas tenemos que crear y trabajar por una mayoría parlamentaria y, desde luego, yo no voy a ser presidente nunca con el apoyo de los separatistas, como ha dicho el señor Sánchez. Así que, como no pensamos apoyarnos en los separatistas y populistas, sabemos que la única manera de gobernar este país con estabilidad y de poder dirigir un gobierno es llegando a acuerdos con los partidos constitucionalistas. Soy Jordi Benítez, de Capital. Tenía preguntas de 2 apartados. Por un lado, la inmigración. Yo no veo, veo diferencias en el tono, pero no en el fondo, entre su postura, la de Pablo Casado, y la de Trump. Por ejemplo, en cuanto a un control de la inmigración que entra, ¿no? Donald Trump, por ejemplo, suele hablar de que han vuelto muchas empresas allí y necesitan mano de obra cualificada, ¿no? Hombre, luego está más allá del asunto de los niños y demás, ¿no? Por eso digo diferencias en el tono. Un pequeño detalle, ¿no?
Pero en cuanto al fondo, o sea, de control de la inmigración que entra, ¿no? Entonces, yo a priori no veo diferencias en ese fondo. Entonces, quería ver si había alguna diferencia, eso por un lado, que diferencias ve, sobre todo con Casado. Y luego también, si, en fin, se habla mucho de la inmigración irregular y se habla menos de la regular, ¿no? Y entonces, el otro día comentaba con Elcano que están entrando 200.000 inmigrantes de modo regular y que es una inmigración que no se conoce bien. Entonces, si piensa que habría que conocer mejor esa inmigración, que sea más cualificada y aporte más salarios altos y pensiones y demás. Y luego un detallito de la cuestión de los taxis es, claro, dentro de su planteamiento liberal de la economía, imagino que sería más partidario, o sea, no sería partidario del 1,30, sino de una apertura total del mercado y que compitan en libre competencia y demás. En cuanto a lo primero, nosotros el modelo que estamos defendiendo es el que está defendiendo Trudeau en Canadá, que es justamente antagónico al de Trump. ¿Por qué? Porque la inmigración regular, lo he dicho y lo repito, es necesaria. No pagaremos las pensiones de hoy si de manera legal no ordenamos personas que vengan a trabajar o a residir en nuestro país. Y es lo que ha propuesto Macron también en Francia y, por cierto, es lo que están proponiendo la mayoría de regulaciones en Europa. Por tanto, sí que tiene que haber inmigración regular que venga a España a poder trabajar, a residir, y creo que ahí hay mucho margen de mejora. Ponía el ejemplo de Canadá. En Canadá hay un sistema por puntos por el que tú accedes a un país en una serie de condiciones, aplicas en definitiva para ser parte de ese país, puedes entrar, tienes luego políticas de integración. Por tanto, ese es el camino a seguir. El camino a seguir no es el de separar a los niños de sus familias, el camino a seguir no es el de, en definitiva, poner barreras más altas o más bajas. El problema es regular esa inmigración. Por tanto, yo distingo claramente, porque es que si no distingues, es como no distinguir entre la ley y lo ilegal, ¿no? Claro que la ley hay que cumplirla, ¿no? Por tanto, eso que quede bien claro. En cuanto a diferencias de tonos y tal, eso lo dejo para ustedes, que son los analistas. Yo simplemente les propongo lo que nosotros queremos para España. En cuanto al tema del taxi, lo decía, lo primero que hay que sentarse es en una mesa con las partes. Yo veo al Gobierno sentándose por separado con las partes. Yo veo al Gobierno intentando hablar con los taxistas e intentando trocear la legislación. Bueno, pues yo creo que tiene que haber unidad de mercado y, por tanto, tiene que haber legislación nacional y europea. Estoy en contra de lo que propone el Gobierno. Y en cuanto a los temas técnicos, de cuál es el equilibrio, de cuál es esa transición, de cuántos años, lo contestaba antes también a Jordi, es decir, tiene que haber una negociación. Si no hay negociación, yo desde aquí, como usted entenderá, desde un grupo parlamentario de la oposición, no puedo negociar con esas partes. Lo tiene que hacer el Gobierno. Pero nosotros estamos dispuestos incluso a ver lo que hace el Gobierno o a apoyar una legislación de esa naturaleza si hay un periodo transitorio en el que se adapta los nuevos modelos de negocio con el modelo existente. Pero, repito, lo que no vamos a apoyar es la prohibición o el quitar licencias a quien las tiene, ¿no? Yo creo que eso no pasa por nuestra propuesta económica, efectivamente, de una visión europea o liberal. Uno cree que los mercados tienen que ser mercados donde haya competencia leal, pero donde haya competencia. Y yo creo que eso es lo que nos está hablando. Los consumidores, insisto, son los olvidados de todo esto. Se nos olvidan los ciudadanos que pagan impuestos, los que usan taxi, los que usan VTC, los que usan las dos cosas, o los que no usan ninguna y pueden hacerlo, ¿no? Entonces, a mí me parece una visión un poco obsoleta ir al modelo de prohibición, ir al modelo simplemente de ver pues, el sector del taxi o del transporte como en los años 70 o 80. Pues mire, esto ha cambiado bastante y yo creo que se trata de competir. No sé, es como si alguien me propusiera que tenemos que comprar todos CDs en vez de escuchar Spotify. Bueno, pues lo que hay que hacer es regularlo y que quien escuche Spotify pues pague lo que tenga que pagar y que esas empresas paguen impuestos y paguen seguridad social y que los que quieran seguir vendiendo CDs o haciendo giras pues las hagan. Todos los sectores de la sociedad, todos, la telefonía, la cultura, el transporte, el turismo, todos los sectores han cambiado con la tecnología y yo creo que la obligación de un gobernante es adaptar la legislación a esos nuevos cambios, no intentar volver al siglo anterior. Gracias.